de hombre. Vamos ahí está. ¿Esa es, Johnny? ¿Así estamos? Yes. Ok. En este pasaje dice, el apóstol Pablo divide al hombre en 3 categorías. Ok. Quiero que se meta conmigo en la clase. Clasifica a estos grupos en su capacidad para comprender y recibir la palabra de Dios. 3 categorías. ¿Ok? Es decir, las cosas que han sido reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Dice ahora, está bien que... Ajá, gracias, Ruth. Dice ahora, estos grupos son el hombre natural. ¿El hombre qué? El hombre espiritual. Y el hombre espiritual. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ok. Me voy a detener un poquitito ahí porque no me voy a detener mucho en esto. El hombre natural, ¿quién es? El que no ha conocido al Señor como Señor y Salvador personal, que es creación de Dios, no hijo de Dios. Ok. Aquel hombre que todavía no ha conocido de Cristo. O no conoce nada de Cristo. ¿Ok? Ese es el hombre ¿qué? Natural. El hombre natural no percibe nada de Dios. Y si lo percibe a su conveniencia. Así es. ¿No se ha dado cuenta usted que muchas personas que no tienen a Cristo, cuando están pasando por un momento difícil, se acercan a los cristianos y le dicen, ora por mí, estoy pasando por esto? Así es. Un hijo enfermo, un esposo enfermo, alguien enfermo de la familia o la misma persona en sí, ora por mí. Porque saben, dicen, a él o a ella le escucha a Dios. Pero una vez dado aquello, pasó algo, se olvidó. Y siguió viviendo como que si Dios no existe. Él solo pide porque se encuentra en una necesidad. Pero no tiene la capacidad de reconocer que él mismo necesita de ese Dios. ¿Verdad? Vamos al otro. Dice acá. Hombre carnal. Ok. El hombre carnal. El hombre natural. Estábamos ahí, ¿verdad? Sí, amén. Dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. Hombre natural todavía. Así también dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ok? El hombre carnal es el hombre natural. El hombre natural es el hombre que tiene desde el principio, que en este caso sería Adán. La naturaleza del propio Adán. Es un hombre natural, lo que estamos viendo acá. Ese hombre no tiene capacidad. Y ese hombre en sí, no me lo estén moviendo, please. Dice, es un alma viviente. El postrer Adán, ¿quién es ese? Cristo. Espíritu vivificante. El postrer Adán, que es Cristo, es por quien usted y yo en esta tarde tenemos vida y tenemos sentido de vivir. Amén. Gracias. Amén, amén. Porque ese espíritu vivificante sí puede dar vida. La Biblia dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice que por un hombre vino ¿qué? No, el pecado, o sea, la muerte. Pero por otro hombre que es llamado Cristo, vino la vida a todos los hombres. ¿Dice la Biblia sí o no? ¿O me lo estoy inventando? ¿Verdad que no me lo estoy inventando? Entonces, por Adán todos morimos, sin esperanza alguna. Pero por Cristo todos vivimos.
en Cristo. ¿Verdad que sí? Estamos claros ahí, ¿verdad? Vamos ahora. Dice acá, el hombre natural es el hombre, ahí está, psíquicos. Es el término procedente de la palabra griega psique, que significa alma. ¿Ok? Para los estudiantes esto les va a servir. Les va a servir mucho. Que significa alma. El hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto, sus emociones, capacidades humanas, que son las que rigen y gobiernan. ¿Ok? Es un hombre que emocionalmente usted lo ve que hoy está bien, mañana no. Hoy quiere de Dios el favor de Dios, no es que quiere de Dios, quiere el favor de Dios, mañana no. Porque es un hombre que cree mucho que con su intelecto, sus capacidades, él puede resolver sus problemas. Que él es capaz de resolver lo que él necesita resolver. En otras palabras, solo quiere a Dios cuando él se da cuenta que no puede. Pero una vez Dios actúa por misericordia, porque usted se tomó el tiempo de ir delante de Dios y comenzar y invoca el nombre de Dios y comienza a clamar, y ese hombre recibe algo. Es más, ni le atribuye a Dios eso, sino que tuvo suerte. Por sus propias fuerzas. Tuvo suerte. Oraciones de otras personas. Pero de alguna manera Dios estuvo influyendo ahí. Pero él no comprende eso, porque es un hombre natural. ¿Ok? Dice ahora, no ha nacido del Espíritu. Eres inconverso. No estás despierto a las cosas espirituales. Para él son locura. Amén. No las entiende. No tiene capacidad de entender. No puede entender lo espiritual porque no es racional. Es incapaz de entender eso. Porque el hombre racional no comprende, jamás va a comprender esto. No es racional. Está loco, tío. Exactamente, no cree en el poder de Dios. Es más, usted le habla que hay un infierno y que hay un cielo y que nosotros vamos a ser levantados y transformados y que vamos a vivir con Cristo. Él le dice a usted y me dice a mí que estamos locos. Así es, así es. No lo entiende, no tiene capacidad de entenderlo. Está bloqueado, está ciego. Es un alma viviente, pero es un alma completamente muerta. No puede razonar. Por eso yo siempre digo, y me perdonan esto, y yo lo hago, yo trato de cuidarme lo más que pueda. Pero digo yo, en el Señor, pues somos templo y morada del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tenemos que cuidarnos, ¿no? En todas las áreas. Y yo cuando me doy cuenta de alguien, yo siempre he dicho esto, tan bonito que se ve el muchacho, tan bonita que se ve la joven, pero no tiene a Cristo. Está muerta, está muerto. ¿Cierto? No tiene a Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Significa que si esa persona no se arrepiente y se muere, se va sin Cristo. Es más, usted puede estar aquí en la iglesia también y viviendo desordenadamente, y si muere, porque está en pecado, muere y se va sin Cristo. Es bien claro esto, ¿ok? Ahora dice acá, no puede entender lo espiritual porque no es racional. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia, su fe, son cosas incomprensibles para él. Todo lo que se dice de Dios le parece imposible. No es capaz de comprender, es incrédulo a lo eterno. Todo lo interpreta ¿con qué? Con la mente. O le quiere buscar la lógica a las cosas. ¿Cierto? No lo entiende. Es incapaz de entender eso. Porque es un hombre natural. Es un hombre que todavía no le ha alumbrado la luz de Cristo. La luz de Cristo es la que nos ha dado sentido a nosotros. La luz de Cristo es lo que nos ha abierto los ojos y nos ha podido mostrar, enseñar
que hay algo más allá, que no lo podemos ver si verdaderamente vivimos como el hombre natural. O sea, hay algo más que muchas veces nos las estamos perdiendo. Por eso es incrédulo. Y por eso mejor se va para lo más fácil. ¿Y cuál sería lo más fácil? Es más fácil que le diga, encendí una vela, ponete de rodillas enfrente de San Beto y él te va a contestar tu milagrito. Y le atribuyen eso ¿a qué? A San Beto. Incredulidad. Ok, porque le es más fácil. Más fácil ver que creer. Ok, porque a Dios se le sirve no por lo que vemos, sino por lo que creemos que Él es. Aleluya. Y qué es lo que es capaz de hacer. Aunque quizás no lo haga, tenemos que ser como los 3 hebreos. Ya sea, Señor, que nos salve o nos chamusquemos ahí, no le serviremos a usted. ¿Verdad que sí? O sea que sí se puede, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque esos sí habían tenido una convicción plena de quién era su Dios. ¿Okay? Dice ahora, no puede entender el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional. Por no ser racional no hay lugar porque no lo puede comprender. Dice acá, Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. O sea que hay que nacer de nuevo. Y el hombre natural todavía no conoce de Cristo. Y como no conoce de Cristo porque no le ha llegado su momento, no se ha dado el tiempo, no ha querido entender porque le ha sido más fácil ir por lo que ve que por lo que no ve, la duda, definitivamente no puede entender esto. Vamos a ver, que sigue el otro. Vamos. Ahí vamos. ¿Qué dice ahí? Hombre carnal. ¿Ya habíamos terminado el anterior? Sí. Ok. Vamos al hombre carnal. El hombre carnal es el hombre sarquicos. Este término procede de la palabra griega sar, que significa carne. El hombre carnal quiere agradar a Dios en sus fuerzas de su carne. Es más, el hombre carnal ya se activó en la fe. El hombre carnal está dentro de las iglesias. El hombre carnal le sirve a Dios. El hombre carnal ora, el hombre carnal predica, el hombre carnal vive como cristiano, el hombre carnal tiene fe, pero es incapaz de gobernarse a sí mismo. El hombre carnal sabe dentro de él, por lo que ya conoce de Dios, que la vida que está viviendo no le agrada a Dios. Pero es tan fuerte lo que lo jala, lo que lo atrae, que aún dándose cuenta de eso, prefiere vivir en su carnalidad. Vamos así. Dice acá. ¿Dónde nos quedamos? Gálatas. Ok. Dice, porque no ha aprendido a cómo conducirse por el Espíritu. Ok, Gálatas. Gálatas 5:16 al 17. ¿Alguien lo tiene? Digo pues, ¿Qué dice? andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Ok.
¿verdad? Hay una lucha entre que el espíritu quiere agradar y servir a Dios, pero la carne te jala y te lleva a lo que no es de agrado para Dios. Cuando la gente está en esta situación, él sabe y ella sabe que lo que está haciendo es desagradable ante Dios y que esto a Dios no le agrada y que Dios aborrece ese pecado, pero el hombre siempre o la mujer está siempre atada a ello porque lo domina. Su peor enemigo no es su esposa que está a la par suya cuando duerme, ¿ok? No es su hijo, no es su esposo. Su peor enemigo es su misma carne. Es usted mismo. Ese es su peor enemigo. Porque es lo que lo jala, lo atrae, lo mueve, lo impulsa, lo motiva a hacer lo que no le agrada a Dios. Ese es el hombre carnal. Que dice ahora, dice ahí, ¿qué significa esto? Que no podemos tomar la libertad como libertinaje, ya que tenemos al Espíritu Santo para poder vencer los deseos y impulsos de la carne, cuando nos sometemos permanentemente a su poder y dominio. ¿Qué está hablando? Cuando yo me rindo, cuando yo me entrego, esos impulsos sí los voy a seguir teniendo, porque son naturales, porque yo mismo soy esa carne. Esto, hermano, esto casi siempre quiere pecar, esto siempre quiere hacer lo que desagrada a Dios. Siempre, por la naturaleza eso es. ¿Ok? Me jala, me atrae. Mire, me voy a meter en algo. Ay, Señor. Habla, Señor. Habla, Padre. Dios es bueno, aleluya. El hombre carnal, como dije antes, le sirve a Dios con su mente, pero con su carne le desobedece a Dios. Dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, es donde más se ve esto. Porque el hombre que vive deliberadamente porque no conoce a Cristo, ok, pero aquella persona, aquel hombre y aquella mujer que ya están en este camino, ya tienen el conocimiento del Señor y quieren vivir como les da la gana, y es para pensar. Dentro de las mismas congregaciones hay tanto pecado escondido. Es cierto. Más ahora con la tecnología, mis amados. Usted pulsa una tecla y ¿qué le sale? Y el hombre carnal es atraído por eso. Existe mucho pecado ahí. La pornografía, las ofertas para ir a pecar, ofertas bien baratas que en los hombres y en las mujeres se puede dar. Así es. No tiene control del mismo, de ella misma. Es fuerte lo que lo jala, lo que lo atrae. Dice acá, el espíritu y la carne están siempre en oposición el uno al otro. ¿Ok? Es una guerra, hermano. Como se evidencia por sus obras y su fruto. Eso es lo que dice Gálatas, capítulo 5, 19, 22. Dice, antes que me lo lean, y esta es una lucha continua dentro de los cristianos en el que no se puede vencer confiando en sus propias fuerzas. Si usted cree que usted va a vencer una tentación, una situación que usted esté pasando y cree que lo va a vencer con sus propias fuerzas, estamos bien equivocados. Es cierto. La única manera de vencer estas tentaciones es crucificándolas, hermano, llevándolas a los pies de Cristo, pidiendo ayuda, hermano. Por eso yo no estoy de acuerdo
cuando dentro de la congregación estamos dispuestos a querer ayudar a alguien y alguien no esté dispuesto a querer hacer lo que se le pide. Amén, aleluya. Jamás voy a estar de acuerdo en eso. Porque si lo estamos ofreciendo a alguien, pues es porque estamos mirando algo. Y la experiencia o lo que estamos viviendo, o lo que hemos tratado antes, nos puede dar la idea cómo poder ayudar a alguien. Pero hoy, en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, prefiere la gente aislarse, llevar sus propios problemitas escondiéndolos porque no quiere ser confrontado con la verdad. ¿Cierto? No quiere. ¿Cierto? No se quiere ser confrontado con la verdad. Preferimos ir delante de Dios y allá como nadie me está mirando según la gente. Ay, Señor, perdóname. Tú sabes que lo que hablé es malo. Tú sabes que lo que dije es malo. Perdóname, Señor, por lo que estoy mirando o por lo que ya vi. Por lo que hice. Y cuando ha estado una puerta abierta para que se le ayude y lo han rechazado. Y ese es un problema bien serio, porque una cosa lo va a llevar a otra. Y de repente usted va a ver aquellas personas que han estado fogosas sirviendo al Señor con un fervor bueno, servidores en la obra del Señor, de repente los ve que comienzan a caminar hasta atrás. Antes los veía por aquí adelante, y no es porque están allá los hermanos atrás, ¿ok? Pero lo tengo que decir, ¿ok? Antes los veía por acá enfrente y por último lo ve que están yendo, solo falta que estén desde allá afuera. Algo está pasando. Estoy hablando esto, entiéndame en este contexto que lo estoy hablando. Gente que está bien fogosa, que ha estado bien fogosa sirviendo a Dios. ¿Okay? Pero que de repente lo ve que se está distanciando. Es que hay algo que está pasando en su vida. Exacto. Y eso lo va haciendo que se vaya aislando. Él mismo, sin que la gente lo ande persiguiendo. Uy, el impío, sin que nadie lo persiga, dice la palabra. Sin que nadie lo persiga, sin que nadie le diga nada, ya sabe que lo que hizo, lo que está haciendo es malo. Entonces es más fácil retirarse del grupo. Cuando no se da cuenta que lo que está haciendo lo va a arrastrar más todavía. Así es. Exacto. Y de repente ve que ya no está. Yo estaba, no sé si era con el hermano Rudy que el otro día dije esto. Cuando vemos a un hombre, a una mujer que se va de las filas del evangelio, este no se fue de la noche a la mañana. Esto hace rato estaba pasando. Hace mucho rato. Lo que pasa es que llegó el momento donde el pecado es expuesto. Y no tenemos el valor, ni la sinceridad, ni la fuerza para poder resistirlo. Entonces es más fácil que las personas huyan, porque es más fácil. ¿Okay? Dice acá, la frase cristiano, así es, ¿va? La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en 1 Corintios 3:1. Cuando el apóstol habla a los hermanos de Corintio, Pablo les dijo: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Rudy, ¿qué me puedes decir de esto? ¿Alguien que me quiera ayudar? La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en 1 Corintios capítulo 3 verso 1. Cuando el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, Pablo les dijo: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿Qué era lo que estaba pasando en esa iglesia? Habían celos, contiendas, envidias, disensiones, reclamos, pleitos entre ellos. Pero ¿sabe qué? Era una iglesia que hablaba muchas lenguas. Era una iglesia que hablaba muchas lenguas. Era una iglesia que tenía una apariencia de espiritualidad.
Y así hay muchos cristianos dentro de las iglesias. El traje, la corbata, nos hace ver que verdaderamente somos gente espirituales. Mentira, no nos engañemos. Habla, Señor. No nos engañemos, amado. El uniforme, el traje no me hace ser un hombre espiritual. Amén, amén. Lo que me hace ser un hombre espiritual es cuando estoy confrontando una situación y cómo voy a actuar. Así es. ¿Vive Cristo dentro de mí? ¿O se va a salir el hombre viejo? ¿Cómo voy a reaccionar cuando hay algo que se me confronta? Quizás tenga la razón, quizás no, pero igual, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo responde el hombre espiritual? En el caso de ellos, él decía que eran niños porque ellos no retenían nada. No, nada. Entonces ni tampoco se comprometían con lo que escuchaban. Entonces el niño muchas veces no se compromete ni tampoco retiene lo que se le dice, sino que lo deja ir rápido. Correctamente. Cuando somos ese tipo de gente, nos convertimos nada más en ¿qué? En alguien que está consumiendo. Como oidores. Pero en realidad no estamos reteniendo nada. Cuando retenemos algo, nos da la facilidad de poderlo poner en práctica, porque lo meditamos. Pero cuando solo lo oímos, solo somos oidores, pero no hacedores. ¿Sí, hermano? Ya una de las pastoras que estuvo anteriormente dice, somos cristianos enanos, dice, porque no crecemos. Cristianos enanos, como lo que dijiste, como un niño. Pero ya era tiempo que tenían que hablarles como era, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque eran enanos. Eran hombres con bigote, eran hombres que parecían niños. Con bigote los niños, pero eran hombres. Imagínense a un niño chiquitito con bigote. Imagínense un niño. Imagínense a Emanuel con bigote. Niños espirituales. Por eso es que el apóstol le llama así. No los puedo hablar como a espirituales, sino como a niños, como a carnales. No retenían el mensaje. Estaban en sus pleitos, en sus luchas, en sus contiendas. No había paz entre ellos. Y eso pasa dentro de las congregaciones. ¿O no pasaba allá con la India? Como no vi, me estaba contando que el pastor estaba predicando donde el apóstol Pablo iba en una embarcación y la embarcación iba se iba a destruir, pues. A punto de darse vuelta. Y dice que cuando el apóstol Pablo bajó, hicieron fuego y la serpiente lo mordió. Cuando el pastor comenzó a hablar de la serpiente, muchos hermanos agarraron sus Biblias y se fueron. Pues, Así de grave. solamente la palabra, pero Niños no aceptan la corrección. El niño no acepta la corrección. Gracias, No le Luis. gusta. Los niños no aceptan la corrección. Y así usted me diga que tiene 5, 10, 15 años, 20 en el Evangelio. Si usted es un niño carnal, usted no va a aceptar la corrección. Y la corrección es para todos. Aquí nadie se salva. Hermana Mirel. Que a veces también, pastor, dice que somos niños en el sentido que nos tienen que andar acarreando. Ese es otro lado. Nos tienen que andar chinchineando para que vengamos a la iglesia. Entonces no tenemos la responsabilidad ni la convicción de ser, como hablaba usted el domingo pasado, de ser constante, comportar. Porque usted a un niño a veces tiene que ir, mira papito, sí, hace esto. Porque es niño. Pórtate así, y te va a dar un dulce, y lo está chantajeando. Entonces muchos nos comportamos así. Anda a la iglesia, ahí te va a dar un favor de Dios, ahí te va a contestar. O mira, vamos a llevar algún tipo de comida, nada, te va a gustar. Tienes que andarlo jalando. Y ahí creo donde se pervierte la mente. No te veamos. Pero desgraciadamente, cuando el hermano Pablo les estaba hablando a ellos, les voy a hablar como niños. Un niño, si usted lo corrige o le da un jalón de orejitas o a los 3 segundos ella se le olvidó y él va y te ama y te abraza y te quiere. Pero en cambio nosotros, cuando nuestro pastor nos corrige, nos ahuyentamos y es más, hasta nos vamos de la iglesia porque hay cosas en nuestros corazones que
que nos siguió porque nos dijo la verdad. Y sabe que ese es el peor error que puede hacer uno, retirarse, porque la mera verdad, a cualquier iglesia donde vayamos, vamos a seguir iguales. Va a ser la palabra. Y muchas veces no estamos dispuestos a recibirla. A ser confrontados con ella. Dice acá, eres como niño en el espíritu. Has nacido de Dios, pero vives como si vivieras fuera del reino de Dios. Has nacido de Dios, Edgar, pero vives como que si, por poner a Edgar como por la confianza, ¿ok? Pero vives como si vivieras fuera del reino de Dios. ¿Qué? Está tremendo, ¿no? No creces espiritualmente, no maduras. Eres como un niño que no puede escribir ni leer. Amén. Así es. Miren las comparaciones que da esto. Todo tiene edades, hermano. Y en el Señor, conforme vienen pasando los meses, las semanas, los años, tenemos que ir mejorando nuestra situación personal delante de Dios, porque la obra de Cristo ya fue hecha en nosotros. Pero ¿por qué nos retrasamos? ¿Por qué nos retrasamos a lo que Dios ya hizo? ¿Por qué vivimos enanos espiritualmente? ¿Por qué vivimos como niños? Es porque siempre nos hemos estado deleitando en aquello que desagrada a Dios. Amén, así es. Nos gusta deleitarnos en eso. Vivimos una vida de apariencia. Vivimos una vida que verdaderamente sí nos gusta el mensaje, hemos recibido de Cristo, hemos sentido esos toques de su Espíritu Santo y nos gusta, pero practicamos cosas que a Dios no le agradan. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estancamos. No pasamos del mismo lugar. Es como una troca que usted se va donde hay arena y no es 4x4 y comienza a patinar ahí mismo. Y se la pongo de otra forma. Es como Israel cuando fue metido en el desierto. 40 años anduvo dando vueltas en el mismo lugar, ¿sí o no? En un lugar que podía haber cruzado en menos de 20 días. ¿Sí o no? Exactamente, somos niños. Actuamos como niños, vivimos como niños. No nos gusta que se nos corrija, no nos gusta que se nos diga la palabra tal como es. Porque nos incomoda, nos hace sentirnos mal. Queremos que nos den ahí como con... Y aún sabiendo que lo que se está haciendo es mal. ¿Sabe qué? Si usted me ve hacer eso, corríjame. El día que usted me ve hacer eso, llámeme la atención. Porque no se puede, amados. Porque lo estoy engañando. Y me estoy engañando a mí mismo. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar, amado. Si usted siembra para la carne, usted va a recibir de la carne. Pero si siembra para el Espíritu, va a recibir del Espíritu. Hay familias que se destruyen porque no aceptan la corrección. Hay hijos que no quieren porque no les gustan las reglas de mamá y papá. Porque papá y mamá están viendo las cosas como son. Me gustó el mensaje que me diste del muchacho de Argentina. Lo he visto como 3 veces. Porque me impacta. Su mamá, ¿qué fue lo que le dijo? En esta casa se hace esto y esto a los 15 años. Y si no le gusta, ahí está la puerta. A veces parece duro esto, hermano. A veces parece muy tosco. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene su mirada y su confianza plenamente en el Señor, Dios tendrá cuidado, hermano. Así es, exacto. Dios tendrá cuidado, mis amados. Créame que Dios tendrá el cuidado. Somos muchas veces, nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Y como las queremos arreglar a nuestra manera, nuestros hijos pasan por encima de la cabeza nuestra y nos pisotean. Y lo único que quedamos es en vergüenza. Exacto. Quedamos en vergüenza. Porque la gente sí sabe.
que soy un tolerante. La gente sí lo sabe, no me lo dice por respeto, pero la gente sabe que soy tolerante. La gente sabe que lo que yo estoy haciendo es cavando más hondo el hoyo para mi hija o para mi hijo. Exacto. También pasa en la iglesia como pastor. Pues por eso lo dije, si usted me ve a hacer eso, llámeme la atención. Porque yo también, hermano, necesito. Yo necesito estar sometido a usted. Eso de que yo estoy sometido a Dios y yo oigo la voz de Dios y solo lo que Dios quiere que yo haga, eso es una parte. ¿Ok? Pero también usted está aquí para ayudarme. Exacto. Para que yo pueda ser corregido también. O sea, yo necesito de ustedes también. Mi esposa necesita, cuando se equivoca, que usted venga y le diga con todo respeto, está mal. Lo que yo vi que usted hizo, está mal. ¿Por qué? Porque yo lo veo de esta forma, pero no como para señalar o para hacer visto o para malinformar, sino para ayudar. Para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos en el Señor, amado. Entonces tenemos que saber, hermano, que muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas veces creemos que lo que estamos haciendo como padre, digamos, o como esposo, si usted le ve a su esposo o a su esposa algo que no es correcto, tenga la gallardía, aunque le vaya para el sofá. Exacto. Pero párese como mujer o como hombre de Dios y dígale: lo que estoy mirando no es correcto, no agrada a Dios. Porque tú te hundes y yo acepto, yo me voy con vos también. No es correcto. Pero ¿qué muchas veces hacemos? Ay, ¿por qué no se me enoje, papito? Papito. No me va a dar para la renta. No, amados. Tenemos que aprender a manejar esto. Cuesta, sí cuesta, porque van a haber conflictos, porque como que eso no nos damos a entender. Pero ¿sabe qué? La corrección siempre es buena. ¿Por qué creen que a los que se cortan, por ejemplo, en mi país, como no había agua, oxigenada, me echaban limón? ¿Por qué creen que era eso? ¿Por hacerme sufrir? No. ¿Verdad que no era para hacerme sufrir? No. Era porque me querían evitar algo más grande, ¿verdad? Pero ahora, la pregunta es, ¿me gustaba? No. ¿A nadie? Porque le ardí. Exactamente. Pero esa era la medicina. Amén. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué en el Señor, cuando decimos las cosas tal como están escritas ahí y no les quitamos, nos incomodamos? Ya lo dije. ¿Okay? Dice ahora, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos con esto? Es un dilema, ¿verdad? Pastor Alcides, lo que pasa es que allá en los países de donde nosotros venimos, allá la iglesia de nosotros está como a 3-4 horas de camino. Y si nos salimos de ahí, sabemos que vamos a estar solos, no vamos a estar bajo la gracia del Señor. Y en cambio aquí, en cada esquina hay iglesia. Ya me cayó con ese pastor, ahora me voy para allá. Ya me cayó gordo aquí, ahora me voy para acá. ¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia de que aquí en este país hacemos todo como se nos da la gana. Por eso cuando alguien nos corrige, pues nos vamos de esa iglesia y punto. Ok, ¿quién se hace el daño ahí? Uno mismo. Ahora, ¿qué hacemos? Dijo Luz. Un reto, ¿no? Mire, le voy a decir esto, y lo hemos hablado con Rudy. Si usted no acepta, si ustedes no aceptan y nos dan la oportunidad que nos metamos a sus vidas privadas y tener esa confianza, nunca lo vamos a cambiar. Exacto. ¿Cierto? Si yo no acepto que usted venga y me diga: quiero llegar a su casa porque he visto algo que se lo quiero decir. Amén. Si yo no acepto eso, Manavilma, si yo no acepto eso, yo no quiero ser corregido. Y prefiero vivir mal, pero con una apariencia. Sí, hermano. Lo que usted dice es bueno, es real y es cierto, pero a veces
los que estamos sentados aquí, cuando algo también así nos incomoda, buscamos la manera cómo llegarle al pastor. Le voy a decir que tiene corto tiempo ahorita. Pero ahorita vamos bien con el tiempo. La iglesia donde yo iba a El Salvador, la esposa del pastor lo traicionó. Ajá. Se metió con otra persona. Correcto. Y seguía ahí en la iglesia. Entonces el cuerpo de diáconos le dijeron al pastor que él no se podía divorciar. Y ella estaba embarazada de otra persona. Oh my God. Y le seguían diciendo, llegaron a confrontarlo a la casa a él. Y le decían que no, porque no era de Dios que el pastor se divorciara. Entonces él les alegaba que por qué si ella ya había tenido que ver con alguien más y había un fruto pues, de esa infidelidad. Y hasta el día de hoy no lo estaban dejando que se divorciara. Entonces llegaron los hermanos, como usted dice, a hablar con él y a decirle que queremos hablar con usted. Le hemos visto que usted quiere cometer un error. Usted se quiere divorciar, ¿cómo va a ver delante del pueblo? Porque el pueblo de nosotros es pequeño. Toda la gente sabe eso. Pero, o sea, para mí, a mi manera de ver, estaba mal, porque si ella había dado, dice que por causa de infidelidad usted puede divorciarse. Pero ¿por qué lo tenían, lo querían tener a él atado a una persona que realmente él tal vez ya no se sentía bien? Pero llegaron a quererlo aquí confrontar con la decisión que iba a tomar. Ok. Le voy a decir esto. El problema que usted tiene que saber, no todos los líderes dentro de las congregaciones son espirituales. Y hay líderes muy religiosos. Amén. Exacto. Muy religiosos. Exacto. Pero tan religiosos que no duermen, vigilando qué detallitos pueden sacar. Exacto. Ahora, lo que usted dice, yo digo esto. Yo creo que por eso nosotros tenemos que saber que de alguna manera tenemos autoridades. Y esas autoridades uno tiene que saber a quién ir, a quién escuchar. Uno no puede escuchar todo, pero uno tiene que saber con el sentido que se lo están diciendo. O sea, que no sea para justificar aquello, o de alguna manera para hacer quedar bien aquello, que se vea bien delante del pueblo, sino cuál es el fin de esto, cuál es el propósito de esto. ¿Cuántas almas pudieron ver salido dañadas de ahí por causa de eso? Entonces hay que ver, hay que llevarlo a la mesa, hay que sentarse, hay que discutirlo, hay que ver la situación. Y si le podemos hallar una salida, pero que siempre sea de beneficio para que no sea de estorbo para la obra. Ahora, si eso, digo yo, en mi caso, yo lo pongo en mi caso lo que usted está hablando. Si fuera, yo tendría que saber a quién estoy escuchando y con qué propósito me lo están diciendo. Exacto. Y si es para el beneficio de la obra, ¿qué interesa? ¿Que yo esté bien o que la obra del Señor esté marchando bien? Pues yo creo que aquí no intereso tanto yo. Aquí el que interesa es lo que Dios está haciendo aquí. El problema, pastor, que ella lo había hecho público, ¿no? Entonces él ya lo veían a él como... Ella estaba amando a otra persona. De nosotros, a los hombres cuando le hacen eso, dicen, ¿y este que tiene? ¿Está tonto o qué? Entonces él lo que quería era no destruir la obra, porque él se mantuvo callado. Eso sí fue, él no dijo nada. Ayer era el cuerpo diaconal que lo estaba apoyando a él, porque él se decía, yo me quiero divorciar, ella tiene el fruto de otra persona. Es más, ahorita andaban viendo si él lo aceptaba al niño como hijo de él para taparla algo y que no, pero como decía alguien, pueblo chico, infierno grande. Allí en el mercado todo el mundo sabía ya que ella... Es un descrédito fuerte. O sea, él no quería dañar la obra, pero ella, aparte de haber hecho eso, salió a contar con todo. Allí es donde se tiene que llevar a la mesa y saber dar. Por eso es que en la madurez que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice que se
sepa bien a quién va a poner al líder. Exacto. Que tiene que gobernar bien algunos asuntos. No solo lo pone porque me cae bien o porque es que tiene más años. O sea, no tiene que saber bien. Y a esas personas, porque a esas personas puede hacer que pronto sean las que tú les tengas que escuchar. Y si es un neófito, un religioso, te va a acabar. Sí, te va a aniquilar. Y más si te quiere volar de ahí. Se quiere llevar la mitad de la iglesia. Ahora ahí entra en el aspecto carnal. Correctamente. ¿Cómo lo va a juzgar? Ahora, si ya un espiritual que ya sería un ministro, tendría que discernir que escuchar la voz. Con otra mente. Exactamente. Dice acá. ¿A dónde? Oh, amén. Sí, fíjese que esto es un mal que está entrando en muchísimas iglesias, digamos en su mayoría, porque estamos recibiendo una palabra plenamente bien edificante, pero el problema es que si la estoy recibiendo para mí o se la estoy enviando al que está a mi lado, ¿verdad? O sea, en esto el Señor decía bien, ¿por qué castigáis en vuestros corazones? ¿Verdad? Muchas de las veces nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y queremos cambiar al que está al lado, pero de nosotros qué, o sea, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer para hacer la diferencia? ¿Verdad? O sea, muchas de las veces perdemos mucho tiempo en querer ayudar o a que esa persona cambie, pero yo sigo siendo el mismo y la palabra nos está hablando, pues, ¿verdad? Y siento eso decirlo porque en realidad el Señor tenía mucha razón cuando decía que con tus labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Por eso, como dijo el hermano Rudy, tiene que ver con madurez. Tiene que ver con madurez. Dice acá, tu carnalidad no desaparece por tu conversión, sino por medio de la obra, por la obra de santificación, es decir, por tu comunión íntima con Dios a través de Cristo Jesús. Es una vida de abnegación a mis deseos mundanales, aunque están ahí, pero no me dominan. Eso es lo que dice Romanos 7, 13 al 25. Johnny, ¿qué me puede decir de eso? ¿De aquí pasa? Agarra el micrófono. Ok. ¿Qué me puedes decir de eso? Tienes 3 minutos para que me digas eso. Ok. Vamos. ¿Me pasa para otro slide? Puse los versos ahí. Afuera. Ok, hágalo. Pásale el otro slide. Puse del 15 al 25, no lo puedo alcanzar a leer. Dale. Pero dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay dos diferentes leyes, una de la carne y una del espíritu. La del espíritu viene de Dios, pero lo que Pablo está diciendo aquí, en términos ya de nosotros, ¿por qué cuando llego al trabajo se me hace más fácil prender la tele que abrir mi Biblia? ¿Por qué cuando regreso del trabajo es más fácil abrir el refrigerador y buscar alimento para mi cuerpo, en vez de arrodillarme al lado de la cama y darle gracias a Dios por otro día? ¿Por qué es tan fácil hacer el pecado, pero tan difícil hacer lo bueno? ¿Por qué es más fácil yo decir,
yo decir algo que no es sagrado a Dios, en vez de hablar algo que es sagrado a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de sus compañeros de trabajo conocen que es usted un evangélico que viene a la iglesia? Que a la iglesia viene con corbata, pero en el trabajo anda en uniforme. Porque todos aquí somos cristianos, todos aquí somos santos, pero allá afuera es otra cosa. Lamentablemente por algunos, yo hablo por mí mismo, cuando yo primeramente comencé a asistir a la iglesia, nadie conocía que yo iba a la iglesia, nadie conocía que yo predicaba, nadie conocía que yo era líder de los jóvenes. Todos podemos ser santos aquí, pero en el mundo ¿qué? Yo puedo estar en medio de un garage, pero eso no me hace un carro. Yo puedo estar en una iglesia, pero eso no me hace cristiano. Así es de que la ley de la carne es el pecado. Porque a un baby se le tiene que enseñar a hacer el bien. Porque el mal ya viene adentro del baby. Exacto. Viene del postrero Adán. El postrero Adán en el huerto del Edén desobedeció a Dios. Y ahí descubrió que él estaba desnudo. Y Jehová Dios le dice, ¿quién te dijo a ti que estás desnudo? Ahí ya entró el mal. Desde allí vino el pecado aumentando en la humanidad. El pecado es algo que ya viene dentro de nosotros. Mientras la ley de la carne es, mientras estás en la carne, pecador vas a seguir haciendo. Pecado vas a seguir cometiendo. Pero ahora viene la ley de Dios, es una ley preciosa. Una ley en donde que nos manda no pecar. Pero ¿cómo puede ser que no pueda hacer algo que ya está en mi naturaleza? Está en mi naturaleza hacer el pecado, porque soy pecador. ¿Quién me puede librar? Dice Pablo. Cristo nos libró en la cruz del Calvario. Aleluya. En esa cruz en donde Él fue crucificado, ahí Él abolió la ley antigua, ahí Él abolió el pecado. En Gálatas capítulo 4 y 5, Él explica eso del postrer y el segundo Adán. El segundo Adán es Cristo. Él vino y abolió la ley. Abolir quiere decir que Él la cumplió. Un hombre perfecto, tentado pero nunca pecó. Nunca pecó. Entonces Él la cumplió y Él estableció una nueva. Y Pablo está hablando de eso allí. La nueva ley de Dios, que es el pacto de la gracia. Entrando en el pacto de la gracia, tú aceptando a Cristo, tus pecados anteriores, el pecado que cometes hoy y el pecado que vayas a cometer mañana, hasta que el día que perezcas, ya fue pagado. Entonces, ¿qué es mi enemigo si no es el pecado? Porque a veces cuando uno le pregunta a otra persona qué es caerte de la gracia, uno inmediatamente dice pecar. Pero si todo momento yo peco. Y Pablo habla de otra cosa que nos hace caer de la gracia. Y ese tema me encanta. Thank you, pastor. Ese tema me encanta. La gracia de Dios. Aquí se identifica el amor que Él nos tiene a nosotros. Porque dándonos algo que usted y yo no hicimos nada para recibirlo. Aleluya. Mas sin embargo se nos fue dado. Y este enemigo que nos hace caer en la gracia está en el libro de Gálatas. Libros de Romanos y Gálatas son mis libros favoritos de leer. Son edificativos para el espíritu. Dice que cuando yo me justifico basado a la ley, basado a mis hechos, basado en lo que yo hago, si yo me digo ser una persona buena solo porque voy a la iglesia, si yo me considero ser salvo y un buen cristiano solamente porque me paro enfrente de una congregación y predico, me estoy justificando por mis hechos. Ahí yo no estoy dando gloria a Dios. Ahí yo no estoy reconociendo que Dios es el que me usa. Ahí yo estoy diciendo que soy el gran yo. Ahí no reconozco al yo. Entonces ahí es donde yo me pongo más grande que Dios y eso me hace caer de la gracia. Porque lo que yo tengo no es mío. Lo que yo hablo no es mío. Yo no soy nadie. Yo no soy nada si no lo tengo a Él. Aleluya. Pero es en Él que lo tengo todo. Es Él quien me usa para su gloria. Entonces los aplausos, las sonrisas, el good job,
no son para mí, son para Dios. La palabra dice que yo solo soy un vaso que Él usa, vasos de barros, llenos con una agua que vivifica, una agua que nos quita ese deseo de beber más. Entonces, Pablo está diciendo, no te preocupes porque es el mismo problema y yo lo tengo. Yo soy el gran apóstol Pablo. Yo todavía peco. Yo todavía me pregunto por qué sigo pecando. Yo todavía me pregunto por qué no puedo hacer fácilmente lo bueno de la forma que hago fácilmente todo lo malo. No te preocupes porque también yo estoy allí. Y nuestro pastor lo dice. Yo soy humano, yo soy hombre. Somos pecadores, todos. Por eso tenemos que agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios que Él nos dio ya un medio. Jesucristo. Jesucristo. Y ya para terminar, ¿sabe, pastor? El libro de Romanos dice que no hay un intermedio más que Cristo, el hombre, entre Dios y los hombres. Porque Él como humano sabe que es sufrir en esta vida. Él como humano recibió todo el rechazo, tentación. Él hasta trabajó para sostener a su familia. Él conoce lo que usted y yo pasamos. Por eso que Él es el único intercedor. Él es el único que puede interceder por usted y por yo. Y de lo que es la gracia. Ahí dejo mi parte. Gracias. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, tenemos una lucha constante, ¿verdad? Un trabajo constante. Mi cuerpo me pide una cosa, me pide deleite. Mi mente sabe que tiene que adorar y honrar a Dios, pero mi cuerpo me lleva a pecar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar arrastrar por lo que nuestros miembros, nuestro cuerpo piden? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso? Hay una sola manera. Confesar vuestros pecados. Hay una sola manera de doblegar, ¿sí, hermano? Está también el verso de la Biblia, ¿verdad? Que dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me encanta que los hermanos me saquen Biblia. Me encanta. Ese es un texto favorito para él. Aleluya. Porque justamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Lo que ahora vivo, ¿lo vivo qué? Lo que ahora vivo en la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y Dios. Aleluya. O sea, hay una manera cómo salir de él. Así es. Pero claro, si somos motivados más a hacer lo que la carne pide, siempre esa lucha la va a gobernar ¿quién? La carne. Dice ahora, el hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre neumáticos. Esta expresión viene de la palabra griega pneuma, que significa ¿qué? Espíritu. También en otra traducción dice viento. ¿Ok? Dice acá de Cristo, ¿verdad? Dice Corintios 2:9. La nueva Biblia de los hispanos dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, estas cosas se le dan solo al hombre espiritual. Estas revelaciones solo se le dan al hombre espiritual. Si usted va en el libro, si alguien está tomando nota, en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 4
y en Isaías capítulo 65, verso 17, va a encontrar lo mismo que está hablando acá. Y en el libro de Apocalipsis, Mateo 21, 1 en adelante hasta el 4, le habla de las cosas que Dios va a mostrar o está mostrando a los que somos o a los que queremos, a los que lo intentamos vivir, hombres espiritualmente hablando. Ok, no es que no pecamos, como dijo yo, pero que cada día lo crucificamos a este cuerpo, crucificamos nuestras pasiones, crucificamos nuestros deseos, porque cada día queremos ir, hermano, dejando que yo comience a menguar y que Cristo venga creciendo en mí. ¿Ok? Cada día, o sea, es una lucha continua. Dice acá, hermano, a diferencia del hombre carnal, que siempre confía en lo que puede hacer en su fuerza. El hombre carnal, dije que era un hombre que le sirve a Dios, ha entregado su vida a Cristo, pero es más fuerte lo que lo jala de la carne que el poder servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Y no es que no vayamos a fallar, ¿cómo no? Pero déjenme decir algo. Hay cosas que sí las podemos manejar, pero ya se nos hicieron un hábito, un vicio. Las cosas del espiritual, las cosas que suben en el corazón, es simplemente que cada asunto cada asunto de Dios tiene que crear un deleite en el corazón de la persona que va a llevar a cabo algo. No tiene que convertirse en una carga. El que va a madurar o el que va por el camino espiritual, cada asunto de la iglesia le crea un deleite, un gusto. No crea algo incómodo ni tampoco amargado. Esa es una señal de que Dios está trabajando en un corazón. Y lo que va subiendo al corazón que nunca ha subido es lo que le encanta hacer. Por ejemplo, si usted le delega algo a alguien, esa persona de alguna manera tiene que tomarlo como que le está gustando y cada vez le va sintiendo un sabor. Eso significa que va a comenzar a trabajar y a madurar espiritualmente. Pero si la persona no lo recibe, no lo cree, se queja, reniega, no llega y pone peros, entonces eso significa de que el espíritu tiene que trabajar muy duro, porque no está deleitándose en lo que es la palabra. Y eso causa que la persona se mantenga carnal. El espiritual tiene que comenzar, que no es que grandes revelaciones del Apocalipsis y de las bestias, no, simplemente una orden. Llegaste a las 2 y tiene que venir con una expectativa, que sea un deleite poder venir, que no se convierta en una carga. Es cuando eso nuevo que nunca se había sentido viene a transformar la vida de una persona, y ya no viene una carga, y eso desarrolla un amor nuevo, no solo por la obra, sino por todo lo que le entorna en la vida. Comienza a brotar un agradecimiento que no estaba, que ya no se preocupa por los, digamos, ya no se preocupa por lo económico, ya no se preocupa por cualquier cosa, sino que es más grande ese deseo. Dios suplirá. Dios suplirá, ya no es más grande ese deseo, y eso es lo que sube. No es que va a venir un gran sueño de la bestia, no, sino que sube un nuevo deseo, y eso significa que vamos por un buen camino, Ese deleite y ese deseo nuevo que Dios pone en el corazón del hombre, como el hombre lo está tomando y le está creyendo a Dios, Dios se compromete con el hombre a comenzar a trabajar en esas áreas para traer a él una revelación mayor a su vida. Cosas que usted nunca las ha visto, cosas que usted se le puede acercar a alguien y usted le puede dar una palabra a este muchacho, cosas que no estaban en su cabeza ni en su corazón, pero Dios, por medio de ese deleite que usted ha tenido, por medio de esa conformidad de querer servir, de querer agradar, de querer ser un deleite para su vida en Dios, entonces Dios comienza a dar aquello y lo comienza a fluir, y usted dice, pero ¿de dónde me salió eso? Yo nunca he hablado así, yo nunca di esa palabra que di, porque ya se empezó a ser confiable. Cuando comenzamos a hacernos confiables en Dios, pero empieza con lo que dijo,
tiene que comenzar a haber un deleite, a ser obedientes. Si no somos obedientes, si decimos yo le obedezco a Dios pero no al hombre, ya perdimos. Desde ahí ya quedó. No va a haber algo más de eso. Estamos terminando. Dice, el Espíritu nos da dirección, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso lo dice Romanos 8:4. El Señor dice, el ser guiado por el Espíritu es un proceso que te acerca más a Dios. Y entre más intimidad tienes con Jesús, aprendes a caminar por donde el Espíritu Santo te lleva. Las características que predominan en el hombre espiritual son más el fruto del Espíritu. Es que amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hermano. Todas esas cosas son frutos del Espíritu. Pero para lograr para lograr entender eso, tiene que haber ese anhelo, esa pasión, ese deseo de querer servir a Dios como Dios nos lo está pidiendo. No puede haber entendimiento en esto si no estamos dispuestos a dar algo nosotros también. ¿Y qué es lo que tenemos que dar? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Si no somos obedientes, difícilmente. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una pregunta. Cuando doblamos nuestras rodillas, ¿estamos conscientes que Dios nos escucha o no nos escucha? Una pregunta. ¿De verdad estamos seguros? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y yo qué? Las conozco. Cuando doblamos rodillas y nos humillamos delante de Él, ¿conoce Dios su voz? ¿Conoce Dios mi voz? Dice ahora, ¿qué tipo de hombre eres tú? ¿El natural, el carnal o el espiritual? ¿A qué te comprometes hoy en este día? ¿Cómo quieres vivir? ¿Como hombre natural? ¿Como hombre carnal? ¿O como hombre espiritual? ¿Cuántos quieren vivir como hombres espirituales? Amén. Amén. Aleluya. Alabado Dios. Hay que comprometernos. Hay que comprometernos. Y hay que ser obediente. Si a usted se le dice a las 2 porque tiene una clase y usted se ha comprometido en esta clase, usted tiene que estar a las 2. No ponga excusa, porque el bien es para. Y mire, así todos juntos aprendemos. Póngase de pie. Alabado Dios. ¿Cuántos entendieron? ¿A cuántos les habló el Señor? A mí me habló mucho el Señor en esta clase. Miren, hemos traído ya está apagado, Bayoni. Hemos traído una secuencia: la obediencia,